Dios te escoge porque quiere escogerte a ti y porque tú escuchaste a su llamado. Pero hay un detalle que no todas las personas responden a su llamado. Entonces Dios te puede haber elegido. Dios te llama de muchas formas, de muchas maneras. Dios trabaja de una manera diferente. No trabaja como el ser humano lo espera, que a veces en medio de las pruebas quieres que Dios trabaje como el pensamiento, como el cerebro, como la cabeza del ser humano piensa. Dios te llama de una forma diferente. Entonces nosotros tenemos que estar prestos a ese llamado. Entonces aquí solamente hay una razón, que Dios te llama porque Él quiere llamarte y porque tú escuchas ese llamado, porque tú estás dispuesto a escuchar ese llamado. Pero no todos estamos predispuestos a escuchar su llamado de Dios. El problema de muchos, ahí ustedes pueden ir leyendo, el problema de muchos es que ya fuimos llamados, pero no todos respondemos a ese llamado. Como les menciono, Dios trabaja de una manera diferente y te llama de una manera diferente. A todos Dios se manifiesta de una manera diferente en la vida de cada uno de nosotros, pero de una manera diferente. Pero el problema de muchos es que ya fuimos llamados, pero no todos respondemos. Y ahí menciona, ¿no? Nos acostumbramos con ir a la iglesia o con escuchar un sermón y participar de algunas actividades. Y muchos de nosotros, y yo misma me incluyo, que nos acostumbramos a escuchar un sermón de la iglesia o participar en una reunión como la que estamos participando ahora, los cultos por las mañanas, los cultos por las tardes o las actividades que hace la iglesia. Y crees que tú estás ya cumpliendo el llamado de Dios y crees que ya estás respondiendo al llamado que Dios te hizo. El hecho está que no aceptamos un llamado de Dios, no aceptamos a misioneros o sus discípulos. Todo aceptamos, menos el llamado de Dios. Ponte a pensar y vas a ver todas las invitaciones de muchas actividades, de las miles de invitaciones que has tenido, son poquísimas las que has dicho no puedo, estoy ocupado, ¿no? Pero cuando Dios te llama, nosotros ponemos pretextos. Cuando Dios te invita a que puedas ser el discípulo o el misionero que Él quiere que seas hoy por hoy la gente lo necesita. Hoy la gente está muy vulnerable, sensible, tiene miedo, tiene pánico. Y tú tienes que escuchar el llamado de Dios para ser instruido por Él y ir a donde Dios te mande. No necesitas viajar, solamente puedes salir de tu puerta y tocar la puerta del vecino y decir, Dios te ama. Pero antes tienes que escuchar el llamado que Dios tiene. Entonces, ¿por qué pocos están dispuestos a renunciar sus propios planes de vida para entrar en los planes de Dios? Cuando Dios te llama, hermanos y amigos jóvenes, cuando Dios nos llama, nosotros de por sí tenemos planes. Nosotros planificamos en base a nuestra carrera, en base a nuestra vida familiar, proyectos personales, de diferentes planes. Pero ¿por qué nosotros no estamos predispuestos a aceptar un llamado de Dios? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a renunciar nuestros planes para entrar a los planes de Dios, dice la lámina ahí. Entonces, cuando tú o cuando nosotros aceptamos los planes de Dios, quiere decir que tú vas a renunciar, porque será Dios quien comenzará a hacer planes en ti, en tu vida. Y eso lo hacen muy pocas personas. Muy pocas personas dicen, Señor, quiero predisponerme a ti, quiero ponerme a tu disposición, quiero ser un discípulo que ya entendí el llamado que tú me has hecho, comprendí que debo ser el discípulo que quieres, comprendí que debo ser un instrumento guiado por ti. Pero no todos hacemos eso, simplemente estamos como decía la lámina anterior, yendo o asistiendo
participando de actividades de la iglesia, creyendo que estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. ¿Sí? Aquí, cuando Dios te llame, tienes que someterte a Él, porque Él comenzará a hacer planes por ti, porque por ello es necesario, dejar todos los planes para que Dios comience a escribir una nueva historia en tu vida. Muy pocas personas hacemos lo que menciona allí. Muy pocas personas hacemos lo que Dios quiere. Entonces, dejar nuestros planes significa que Dios comenzará a hacer planes en nuestra vida. Al inicio del año 2020, me imagino que todos teníamos planes y lo seguimos teniendo planes. Hay algunos planes que se quedaron inconclusos, hay algunos planes que se quedaron a mitad de hacer, o quizás desististe, pero te has preguntado por qué, o llegaste a preguntarte ya, ¿por qué pasa esto? Cuando tus planes fracasen, no te preocupes, porque significa que Dios o que los planes de Dios comenzarán a tener éxito en tu vida. No sé si tú has leído esa parte, ese libro, que más adelante te voy a compartir qué libro es. Cuando tus planes fracasen, significa que los planes de Dios comenzarán a tener éxito en tu vida. Pero si tú antes ya te has puesto o te has sometido a Dios, ¿sí? Cuando estés dispuesto a escuchar el llamado de Dios, en tu vida marcará un antes y un después. Cuando tú escuches el llamado de Dios, cuando tú te predispongas a cumplir una misión, te predispongas a ir y a hablar a la persona que necesita, a la persona que hoy por hoy está preocupada de que el fin se acerca y que el ser humano, qué va a pasar, qué va a ser de él y que no va a haber más esperanza y vive las personas llenas de incertidumbre. Si tú aceptas ser ese instrumento de Dios, aquella persona estará tan agradecida de poder recibir unas palabras tuyas. Tú tienes que primero irte a Dios para que Él te instruya, para que Él te guíe, para que Él te diga qué hacer, para que el Espíritu Santo te diga qué hacer y a dónde debes ir. Y dice, Dios comenzará a hacer planes en ti. Dios comenzará a hacer planes en ti. Ya no serás tú quien planifica. Y comenzarás a ver lo que Dios realmente tiene para ti y para nosotros, ¿no? Aquí vamos a compartir una historia. La historia en realidad es muy conocida. Todos conocemos ya la historia. Solamente vamos a hacer una recapitulación. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Lucas, capítulo 1, el versículo 26 al 38. Y quiero que todos pongamos atención a la historia. Supongo que ya lo has leído, ya lo sabemos de memoria, pero aquí todos en nuestra Biblia, todos vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a ir leyendo esta historia de cómo María, María, la madre de Jesús, dejó sus planes para someterse a los planes de Dios. ¿Sí? Vamos a ver cuántos de nosotros estamos predispuestos a hacer lo que María hizo. Y ahí menciona el versículo 26 y dice, al sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La niña se llamaba María, ¿no? El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Antes de estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Se preguntaba. No tengas miedo, María, Dios ha concedido su favor. Y le dijo al ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por su nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. El 33 dice, y
reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, y en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella. Lo llamaban estéril a ella. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El llamado a María. María era libre, ¿no? Era una joven, dice que María más o menos tenía 13 años, era libre, ella podía rechazar o recibir la misión que se le daba. Pero de alguna manera, dice ella, parece que sentía la necesidad de entrar en los planes de Dios. La aparición de un ángel cambió todo. María tenía que decidir si seguir con sus planes o someterse a los planes de Dios. Mira, cuando nosotros recibimos un llamado de Dios, incluso dentro de la iglesia, cuando te nombran a ser un director o te dan alguna responsabilidad, muchas veces nosotros decimos como María dijo, ¿y cómo será esto? ¿Qué pasará? ¿Qué? No puedo. Y comienzas a poner peros, comienzas a ponerte excusas tú mismo. Y en realidad a veces no sabes cómo vas a dirigir cierta misión que te dan o cierta responsabilidad que te dan. Y y como María, pues comenzar a decir, pero ¿cómo? Y María decía, ¿cómo será esto? ¿Sabes que yo le imagino a María mirándolo al ángel diciendo, pero ¿cómo? Yo no conozco a nadie, no sé, ¿cómo va a suceder esto? Y el ángel le dice, deja que el Espíritu Santo hará todo, o deja que Dios haga todo, porque para el Dios del imposible, pues para Dios de los imposibles no hay nada imposible en realidad. Entonces, y muchas veces nosotros pasamos por esa situación, cuando Dios te llama, cuando Dios te invita a hacer algo, tú pasas por eso y piensas a veces. Y María tenía la posibilidad en sus manos de decir, no puedo porque tengo miedo, porque el ángel lo comienza a describir todo lo que pasará con ella, todo lo que pasará al tener ese bebé, al concebir ese bebé, que era Jesús. Entonces, María tenía la oportunidad de entrar a los planes de Dios, de recibir ese llamado o simplemente decir no puedo. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, de que cuando Dios te invita, cuando Dios te llama, cuando en realidad Dios ya nos llamó, ya está escrito en su palabra, nos dice que todos somos sus discípulos y todos debemos salir a predicar y todos debemos cumplir la misión que Él nos ha dado. Pero aquí María, ella tenía que pensar, entonces dice, y ve la necesidad de si dejar sus planes que ella tenía, si dejar lo que ella tenía planificado para más adelante, no sé, no menciona la Biblia, pero sabes, María era una niña de 13 años, ¿no? Era una niña de 13 años, y por eso que aquí María preguntaba, ¿cómo sucederá? ¿Qué pasará? El ángel no le daba respuestas específicas, no le dijo, mira María, esto va a pasar, y le comienza a dar detalles de lo que iba a pasar, no le menciona nada. Simplemente el ángel le dijo, deja que el Espíritu Santo, y en otras versiones dijo, deja que Dios haga su trabajo. Tan solo dijo, Dios lo hará, como ya lo hizo con tu pariente. A su pariente, que era Elizabeth, era una mujer estéril, y Dios lo hizo posible de que ella pueda tener un hijo. Entonces María estaba allí
en la nada. Entonces, lo que sucede muchas veces con nosotros, cuando tú recibimos un llamado y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y solamente tú vas y si tú dejas que Dios haga el trabajo, y Él va a comenzar a hacer el trabajo. Porque muchas veces nosotros cuestionamos, y ahí es cuando nosotros cuestionamos y decimos, no, no voy a poder, es que el hermano tal no quiere, es que el hermano tal me mira así, es que el esto, y comienzas a buscar pretextos donde no lo hay, y muchas veces o de esa manera es que tú no cumples o que no cumplimos el llamado de Dios en la cual quiere que nosotros hagamos. Cuando Dios te llama, tú tienes muchas preguntas como María. Allí verás las imposibilidades, dudas, el no puedo, no soy digno, porque yo, y ahí comienzas a ver las imposibilidades más que las posibilidades. Y comienzas a ver todo lo que te imposibilita, incluso tu trabajo, que llegó tarde, muchas cosas, muchas cosas. No ves más posibilidades, sino ves las imposibilidades. María le ha preguntado, pero ¿cómo sucederá? ¿Qué pasará? Y puede ser que después que Dios te llama, nunca canalices tus dudas, con tus miedos, con los que te rodean. Canalízalo con Dios. En realidad, cuando Dios te llama, tú comienzas a decirle a todo el mundo, a las personas que te rodean, ¿sabes qué? Me han dado esta responsabilidad. Y la gente humana, la gente es humana y te va a decir, no, pero tú no tienes tiempo, llegas tarde, no eres una persona digna. ¿Sabes qué debemos hacer? Cuando nosotros recibimos un llamado, debemos irnos y canalizar todas nuestras dudas, nuestras ansiedades con Dios, de rodillas. Todos los llamados de Dios son posibles. María creyó y aceptó lo que Dios quería. Inicia un nuevo año y Dios te va a hacer muchas invitaciones. Quizás ya lo recibiste. Quizás ya tienes en tus manos, ya tienes en tu mente lo que Dios quiere que hagas. Y tú estás buscando imposibilidades para no cumplir lo que Dios quiere que hagas. Quizás hay una persona dentro de tu casa o tus vecinos que aún no conocen a Dios. El llamado que Dios te puede hacer hoy es que esa persona lo acepte en su corazón. Pero no busques imposibilidades. Tienes que ser y predisponerte. Dejar los planes que muchas veces nosotros tenemos como humanos y decir, no, puede ser que con mi testimonio, que también se puede. Puede ser que él viendo la iglesia al lado, en algún momento se anime a ingresar, ¿no? Dios te puede llamar a ser su discípulo y tú puedes que no estés escuchando ese llamado. Puede ser que estés buscando imposibilidades y peros para no cumplir lo que Dios quiere que hagas. ¿Estás dispuesto, dice, a decir lo que dijo María? ¿Sabes qué dijo María? Hágase conmigo, hágase conforme está escrito en tu palabra, aunque no entiendas lo que va a ser, lo que va a ser o lo que va a suceder. Y tienes que predisponerte a hacer lo que María hizo. Cuando tú recibas o cuando nosotros recibamos una invitación de Dios, lo único que nos queda decir es lo que María dijo. Hágase conforme está escrita tu palabra, conforme a su voluntad, a lo que Dios quiere que haga. Pero no todos estamos predispuestos a hacer lo que Dios quiere lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Porque muchas veces no vamos a decir lo que María dijo, sino vamos a decir, primero voy a hacer lo que yo quiero, voy a cumplir lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero. Quizás no lo dices de manera consciente, pero lo dices inconscientemente. Entonces, que tus frases de cada día sea, Señor, hágase conforme tu palabra, conforme tu voluntad. Y Dios comenzará a obrar en ti. ¿Qué diferencia has hecho hoy en tu vida espiritual? Ponte a pensar. Y quizás en realidad no todas las personas les gusta recordar el 2020, pero busca qué diferencia hay o qué diferencia
¿O cuál es la diferencia que quisieras cambiar del 2020 al 21? Estás conectado hoy porque tienes una necesidad. Muchas veces el ser humano se va a Dios por sus necesidades, porque está pasando por una prueba difícil y cuando esa prueba es sanada, cuando Dios responde a esa oración, el ser humano da la espalda y sigue con su vida. Una vez más comienza sus pruebas y otra vez alza sus ojos y dice, Señor, pero Dios es tan misericordioso que Él nunca te va a dejar. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Y hoy por hoy puedes estar conectado por una necesidad. Y que no sea la necesidad que te tiene aquí, sino sea el hecho de que tú quieres tener una relación total con Él. Dios hoy quiere que aceptes el llamado. Nunca preguntes, ¿yo quién soy? María era una niña de 13 años. Nadie daba nada por ella, absolutamente nadie, ¿no? Sin embargo, Dios escoge a una niña sin apellido para elegirlo como madre de su hijo. Ese es el Dios que tú y yo hoy servimos, que tú y yo creemos. ¿Sí? Cuando Dios te llama, no mira tus logros ni tu historia. No mira lo que eres o el estatus que tienes, no mira la carrera que tienes, ni el potencial que tienes, porque muchas veces aprovechamos el púlpito para sobresalir y que nuestro ego salga porque afuera no puedes hacerlo. Para trabajar para Dios es diferente, es muy diferente. Cuando Dios te llama, no mira tus logros ni tu historia, lo único que importa es tu necesidad de Dios, a creer a pesar de las circunstancias que te desafían. Dios hará grandes cosas por ti si tú crees en Él. Dios no te llama por lo que tienes o por la historia que tienes o por cómo eres conocido, sino te llama por la necesidad que tú tienes de compartir lo que tienes en tu corazón con los demás. Debemos entender eso, que Dios nos llamó hace mucho tiempo para ser instrumentos, para ser discípulos guiados por Él, pero no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Él, como lo dijo María, que se haga conforme está escrita en su palabra. Jesús no hará nada en tu vida si tú no estás dispuesto a someterte a Él. Recuerda que tú tienes que darle permiso a Dios para que actúe en tu vida. Dios no es una persona que falte el respeto como muchos de nosotros y a veces ingresa sin tocar la puerta. No, Dios es muy respetuoso y tú tienes que darle permiso para actuar en la vida de cada uno de nosotros. Si tú no haces eso, pues Dios no te obliga a hacerlo tampoco. Entonces vamos avanzando. Aquí la iglesia está llena, dice, de jóvenes que están sometidos a la iglesia, pero no están sometidos a Dios. Comenzarán a someterse a los planes de Dios y renunciar a los tuyos. Es decir, comenzarás a caminar en el camino estrecho que muy pocos están dispuestos a hacerlo. Como jóvenes debemos estar sometidos a los planes de Dios y no a nuestros propios planes. Porque si comenzamos a andar según nuestros propios planes, comenzará nuestro fracaso. Es por eso que es importante que cada una de nuestras decisiones estén sometidas a Él. ¿Sí? Eso hizo María, pero antes María tenía que estar dispuesta a dejar los planes que ella tenía para iniciar una caminata con Dios. ¿Sí? Cuando Dios se manifiesta a ti, es decir, cuando recibes el llamado, no solo te probará a ti, sino a todos los que te rodean. Si tú quieres ser un joven diferente, acepta el llamado de Dios. Cuando tú aceptes el llamado de Dios, cuando tú aceptes a trabajar por Dios, como les mencioné antes, tendrás un antes y un después en tu vida y totalmente será diferente. Nunca serás la persona que fuiste antes de aceptar ese llamado. Serás una persona diferente, porque será Dios quien comenzará a actuar, a hacer planes y comenzará a hacer cosas diferentes por ti. Bueno, avanzamos. María comprendió, dice.
María comprendió que entrar en los planes de Dios es la mejor bendición para tu vida. Yo no, aquí, por ejemplo, yo tengo 12 años de bautizada y, y para mí es una bendición haber conocido a Dios. Me hubiera gustado antes, porque conocí cuando era adolescente, me hubiera gustado conocer a Dios cuando era niña. Y quizás no pude y quizás en los planes de Dios estuvo que yo conozca a esa edad. Pero los años que tienes como adventista, estoy segura que conocer a Dios, que entrar en los planes de Dios, fue la mejor bendición y es la mejor bendición para tu vida. Estoy segura de eso, porque con la mayoría de las personas que he hablado, nunca he encontrado una persona hoy por hoy que diga, para mí es difícil estar en la iglesia. Nunca. Y eso me ayudó en mi fe de creer y poder seguir firme y de estar segura en el Dios que creo. Hasta que nosotros no aprendamos a centrar en los planes de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Comenzarás a golpearte una y otra vez. Comenzarás a tomar decisiones, una decisión, después otra y después otra, y al final vas a terminar diciendo, mi vida no tiene sentido, me he golpeado mucho. Mientras nosotros no entendamos que entrar en los planes de Dios es lo mejor para nosotros, seguiremos rodando de un lado a otro sin entender para qué estamos aquí. Pero si nosotros ya entendimos de que estar en los planes de Dios es lo mejor, es cuando Dios comenzará a escribir una historia diferente en tu vida. Cree en el llamado de Dios y Él hará grandes cosas en tu vida. Aquí me gustaría que todos en algún momento podamos leer este libro, es muy bueno. ¿Por qué Dios cambia tus planes? En el Ministerio de Curación, en la página 375 y la 376 menciona. Es muy bueno. Dice, nuestros planes no son siempre los que Dios puede suceder, que Él vea, que mejore para nosotros y para su causa. Consiste en desechar nuestras mejores intenciones, pero podemos estar seguros de que bendecirá y empleará en Él, en el adelanto de su causa, a quienes se dediquen sinceramente en todo lo que tiene a la gloria de Dios. Y aquí, ¿por qué le pongo mayúscula? Muchas veces nuestros planes fracasarán para que los planes que Dios respecto a nosotros tengan éxito. Aquí está lo que les mencionaba hace un momento. Si ustedes ven que sus planes o que mis planes fracasan en algún momento, es porque los planes que Dios tiene comenzarán a tener éxito en nuestra vida. Pero eso sucederá si nosotros estamos sometidos a los planes de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, para ir terminando, cuando Dios te llama, surgen muchas dudas. La presencia del Padre, cuando Jesús estaba crucificado, dice ahí, ¿no? La presencia del Padre rodeaba a Cristo. Nada le sucedía a que Dios en su infinito amor no permitiera, para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros hoy. Cuando Cristo estaba clavándose, sus manos estaban colgándolo en la cruz, o la gente cuando lo escupía o cuando lo negaba, él estaba seguro de que Dios tenía un plan, de que nada de lo que estaba sucediendo con él no tendría un propósito, de que nada de lo que pasaba y de la sangre que derramaba no tendría un propósito. Y todos nosotros sabemos cuál fue ese propósito. Entonces puede ser que hoy nosotros tengamos o estemos pasando por una prueba difícil, una prueba que a veces tienes que llorar, a veces tienes que llorar sola o solo con las pruebas que puedes estar pasando, o con los familiares que pudiste perder, o con las personas que tienes en el hospital. Pero tienes que recordar que nada de lo que puede pasar o nada de lo que pase no tiene un propósito. Dios
está rodeando cada situación, cada momento que pasa en nuestra vida. Es el consuelo que Jesús tenía y es el consuelo que nosotros también debemos tener hoy por hoy. Entonces, aquí vamos a cerrar porque ya es tarde. Cuando acepto ser discípulo de Dios, muchas veces nuestros planes fracasan para que los planes de Dios respecto a nosotros tengan éxito, recalcando lo que Dios quiere para ti. Y aquí voy a terminar. Eh, cuando Dios te llama, en algún momento de mi vida, fue hace un año, yo tenía muchos planes con temas de maestrías, doctorados, especialidades, muchas cosas, propuestas de trabajo, ganar mucho dinero. Todo, todos esos planes estaban en mi vida e incluso solamente tenía que decir sí, lo acepto y comenzar con todo lo que para mi carrera era beneficiado, era muy bueno en realidad. Yo quería todo eso, anhelaba todo eso. Lo digo anhelaba porque todo cambió. Dios tuvo algo diferente para mí. Eh, Tenía en mi mesa los planes que Dios tenía y los planes que yo quería. Em, pero en fin, Dios cambia automáticamente, Dios nos llama. Y el llamado que Dios me hizo fue un llamado totalmente diferente. Tenía que dejar absolutamente todo. Dejar mi casa, dejar mis amigos, dejar mis hermanos, dejar mi carrera, dejar maestría, dejar trabajo, dejar todo, absolutamente todo. Y yo no sé, no todos estamos predispuestos a dejar todo para cumplir el llamado de Dios. Y ahí es cuando yo te menciono y te digo que nunca debemos canalizar nuestro llamado o el llamado que Dios nos hace con las personas que te rodean. Tienes que ir y dejar todo lo que en ese momento quieres hacer, tienes que hacerlo de rodillas, porque la gente te va a comenzar a decir, no puedes hacerlo, no debes hacerlo. Y Dios me llamó, recibí una carta, un correo, donde me decían que tenía que ir a cumplir un llamado. Dice, Dios te llama a cumplir una misión, a hacer algo diferente, pero tienes que dejar absolutamente todo. Y este grupo de jóvenes que ustedes ven aquí, todos son formados. Aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay ingenieros, aquí hay eh, nutricionistas, contadores, periodistas, todos. Todos tuvimos que dejar para ir a cumplir un llamado de Dios. Y no estoy diciendo que Dios te puede llamar de la misma forma. Dios te puede llamar de una forma diferente. Pero lo que quería compartir contigo es que Dios te llama todos los días y no necesitas ir a otro país como lo hice yo. No necesitas irte a otro continente. Solo necesitas salir de tu puerta y ver que la gente necesita de ti, que la gente necesita conocer al Dios que tú y yo creemos. ¿Para qué? Para ver esto. Quizás en algún otro momento pueda contarte con más detalles. Todo lo que Dios quiso que yo hiciera fue esto, que personas que nunca en su vida escucharon de Dios, que nunca en su vida creyeron que había esperanza, pero ellos estaban allí esperándome, esperando que alguien de otro país venga a tocar su puerta y le diga, sabes que Dios te ama, sabes que hay un Dios que puede hacerlo todo. Y pudimos cumplir o hacer lo que Dios quiso que nosotros, lo que Dios quiso que hiciéramos. Pero para ello tienes que dejar tus planes, dejar lo que humanamente quieres alcanzar y que Dios haga lo que Él quiere en tu vida. O simplemente decir lo que María dijo, que se haga conforme está escrito en tu palabra.
Eh, Ese es el correo que realmente recibí. En algún momento lo podría compartir. Y termino con esto. Jeremías 11:33 me falta. Porque dice, porque yo sé los planes que tengo para nosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y que este año, hermanos y jóvenes, sea un año diferente. Un año diferente donde estés predispuesto a aceptar el llamado de Dios. Estés predispuesto a decir, Señor, aquí estoy. No necesito que me mandes a otro país. No necesito que me mandes a otro continente, a otra ciudad. O si es necesario, sí, tal vez. Pero necesito que Dios te muestre. Y si en algún momento no has escuchado todavía lo que Dios quiere que hagas, pídelo. Dios comenzará a manifestarse en ti de manera humilde y sencilla. Y recuerda que Dios tiene planes grandes para tu vida. Nunca digas no puedo, porque Dios no te elige por lo que eres o por la historia que tienes, o por los logros o por lo que hiciste o no hiciste. Dios te elige porque quiere hacer algo diferente en tu vida, marcar un antes y un después. Queridos jóvenes y hermanos, que Dios los bendiga mucho y que siempre estemos dispuestos a escuchar el llamado de Dios, que siempre estemos dispuestos a decir, Señor, que se haga conforme a tu palabra. Señor, que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida y que nuestro año, los 365 días, estemos dispuestos a escuchar el llamado de Dios y hacer lo que Él quiere. Que Dios los bendiga, hermanitos, y muchas gracias. Más bien disculpen por el tiempo, se fue, y gracias por la invitación y que Dios los bendiga mucho.